Regresamos al noticiero y ya tenemos del otro lado, entre las tantas voces especialistas en tantísimos temas, se encuentra Patricio Olivera Abdala para ponernos en contexto, ¿sí? Y llevarnos de alguna manera hacia Medio Oriente principalmente. A veces aparece algún otro punto en el mapa. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buen día para toda la audiencia, para toda la gente de Punto Cero que nos está viendo, está escuchando. Antes de entrar de lleno en el conflicto de lo que nos va a llamar, obviamente, la principal preocupación, que es lo que está pasando en Gaza, no sé si notaste, Diego, en este último tiempo y a toda la gente que nos está viendo, cómo un poco los medios de comunicación fueron rotando su visión y sus publicaciones acerca de lo que pasaba en este conflicto, ¿no? Sobre todo medios que siempre hablaban desde una posición o desde un lado. En los últimos tiempos, en las últimas semanas y podríamos decir el último mes, viraron completamente su mirada y sus posiciones y de hecho el discurso hacia lo que están publicando, sobre todo con la hambruna terrible que está pasando en Gaza y sobre todo a partir de algunas fotos que han aparecido de chicos totalmente desnutridos, a punto ya de morir, con de alguna forma situaciones irreversibles, ¿no? Por toda la situación de la hambruna que está pasando en la franja de Gaza. Así que, de hecho, te podría decir que hasta medios argentinos han cambiado o han empezado a hablar mucho más de lo que está pasando del otro lado de la franja, no solo con la situación de Hamas y de Israel y el 7 de octubre, sino que ahora es tan visible lo que está sucediendo ahí adentro, que bueno, por un lado, hace un tiempo, como lo habíamos dicho en programas anteriores, un montón de países, sobre todo países de Europa, que siempre habían apoyado a Israel en esta campaña, han empezado a decirle por un lado que termine la guerra y que empiece a distribuir bien y que deje ingresar la ayuda humanitaria, que por más que Israel lo niegue, ha sido así, ¿no? Que en muchos casos se ha prohibido la entrega o se ha prohibido la entrada de los camiones, también así como los aviones que lanzaban la ayuda humanitaria. Hacía mucho tiempo que no se veían estos aviones. Y también recordar que hay en los principales accesos a la entrada de la Franja de Gaza hay un montón de agrupaciones y grupos podríamos decirlo, de ciudadanos o los colonos, los famosos colonos de Israel, que están impidiendo el paso de los camiones. Hacen todo lo posible para que no se ingrese ayuda humanitaria, así como también, y es real, no es algo ficticio, es algunos ministros del gabinete de Netanyahu piden no mandar nada de ayuda humanitaria, piden entrar e invadir la Franja de Gaza, poblarla, construir. Bueno, todo esto es totalmente visible y es real, ¿no? Y por otro lado, obviamente en estos días han tratado de salir a contradecir todos estos mensajes, sobre todo porque hay países de Europa y de gran importancia, de gran relevancia, como Gran Bretaña, que en estos últimos días ha dicho que va a reconocer al Estado palestino en el mes de septiembre, sobre todo si no se termina la guerra antes, ¿no? Entonces, estos ministros también han hablado durísimo sobre la situación de Gaza, sobre todo poniendo en un contexto de nosotros estamos haciendo el trabajo de limpiar todo y tenemos que hacerlo así. Y han pedido también a países de la región y a países del lejano, digamos, oriente, para que se lleven a los pobladores de Gaza y empezar a repartirlos por distintos países, ¿no? Lo que esto agrava más la situación. También es preocupante, ¿no? Porque ante estas declaraciones también ponen en riesgo a los rehenes que están dentro de Gaza, así como también hay que decirlo con todas las letras, es que los bombardeos sobre la Franja de Gaza indiscriminados no han parado ni un minuto desde, no sé, ya podríamos decirlo desde marzo. Continuamente mueren alrededor de casi 100 personas por día. Debe ser la zona del mundo más caliente y más peligrosa en cuanto a la vida humana en todo el globo, digamos, ¿no? Porque no hay lugar para que estén a salvo la población civil en la Franja de Gaza, y también hemos visto videos de los camiones de la ONU dentro de la franja, cerca de estos lugares de ayuda humanitaria, donde se le dispara a la gente que está buscando alimentos. Muere mucha gente también en la búsqueda de los alimentos. Entonces,
no es algo que se esté inventando, no es información falsa, es claramente la realidad lo que se ve y lo podemos ver también desde cada medio, desde cada celular que se graba desde adentro de la Franja de Gaza. Como también obviamente hay que decir que hay cosas que jamás ha impedido y obviamente está tratando de que toda la ayuda humanitaria, por lo menos aparte de la ayuda humanitaria que llega a la Franja de Gaza, sea para ellos, para tener, digamos, fortaleza para seguir los combates, para también de alguna forma mantener a los rehenes que están dentro de la franja. No estamos justificando, sino que estamos contando todo lo que está pasando adentro de la misma franja. También hay que decir que muchos soldados del ejército israelí mueren en combates en distintos puntos de la franja de Gaza contra los combatientes de Hamas, que esto también pone en peligro a las fuerzas israelíes adentro de la franja. Y para decir un poquito cómo vienen las negociaciones, en las últimas semanas estaba a punto de llegarse como algún tipo de acuerdo al cese al fuego. Y por un lado Israel salió a decir de que jamás había abandonado las negociaciones y que había puesto más trabas dentro de estas negociaciones que iban a llegar a buen puerto. Y del lado obviamente de Hamas han dicho que Israel obviamente no quiere aceptar algunos lineamientos que es como retirarse de la Franja de Gaza. Así que bueno, estamos ahí en un punto intermedio. Hamas hoy a la mañana dijo que quería volver a la mesa de negociación, pero que Israel se había ido. Y también se está pidiendo, obviamente a nivel mundial, de que Hamas deje el poder, abandone la lucha y que entregue a los rehenes para que esto tenga un punto final. Así que este es el panorama en este momento dentro de todo este desastre humanitario ya que estamos viendo. Porque no solo la gente muere a raíz de las bombas, a raíz digamos, de todos los disparos que hay dentro de la misma franja, sino que ahora la gente muere de hambre y es terrible porque hasta la gente que está, los profesionales que están en los hospitales, o los pocos hospitales, o lo poco que queda de un hospital, están muriendo de hambre y no pueden atender a la gente. Bien, creo que corresponde hacer mención, Patricio, de algo que te atañe a vos y también a todo el medio de no solo el noticiero, sino de Punto Cero, que es que el tratamiento de este caso se mantuvo desde el inicio, tratando de poner las posiciones en claro, de no poner ningún tipo de predilección, favoritismo, ni interés político ni financiero hacia ninguno de los dos ejes centrales de este conflicto. Así que la verdad que felicitaciones por encararlo con tanto compromiso, profesionalismo y por supuesto con información, ¿sí? Y que hoy podemos decir la sostenemos desde el inicio. Así que la verdad que te felicito y obviamente felicito a todo el medio y a todos quienes hayan cubierto y cubrimos este conflicto, porque hoy justamente se empieza a revertir posiciones en algunos medios de comunicación. Otra cosa también agrego a todo lo que bien dijiste del inicio, es que incluso ahora se rompió ese blindaje mediático y hay un montón de organizaciones y de medios de comunicación israelíes que estaban denunciando esto desde el principio y no se daba a conocer al resto del mundo. Parecía que era una decisión de Israel en su conjunto como nación, y no fue así, ¿sí? Justamente se le criticó, y lo mencionamos acá en el noticiero, que es contra Benjamín Netanyahu y sus acciones de gobierno, no es contra Israel ni contra el pueblo israelí, que justamente despierta críticas, y hubo manifestaciones en el mismo país. Totalmente, sí, es verdad. De hecho, como siempre dijimos, ¿no? Hay un grupo minúsculo, obviamente, de la población que son los colonos, que son los más agresivos, que también atentan contra la paz en Israel y los palestinos. También hay muchos palestinos que se oponen a estas acciones que ha hecho Hamas. Digo, desde el primer día hay organizaciones que han estado al lado de los pedidos hacia la devolución de los rehenes desde el primer día, y también, como dijimos, ¿no? Acá en Sudamérica es evidente las posiciones que se han tomado desde los medios acerca de lo que sucedía y sucede en Gaza. Nosotros hemos tratado de mostrar un poco las dos partes siempre y lo vamos a seguir haciendo, porque también es evidente que por lo menos en Argentina no pasa de que se pueda ver o escuchar lo que pasa del otro lado o en la gran parte de la Franja de Gaza, así como también en otros puntos del Medio Oriente, ¿no? Como lo hemos hablado con el Líbano, el sur del Líbano y otras regiones también de, bueno, lo que pasa en Siria, ¿no? Que es también terrible y que muchos no hablan acerca de la situación
lo que está pasando ahí. Está todo ligado, está todo conectado y todo se ha desatado de alguna manera mucho más violenta a partir del 7 de octubre con esto que ha pasado, que es una desgracia para toda la región y que pone en vilo también al mundo. Y vos mismo lo nombraste, que es algo en contra de este gobierno de Netanyahu, alguien que va a venir en septiembre, al parecer, octubre, a la Argentina, que se está hablando mucho de su visita oficial hacia la Argentina. Bueno, no hay mucho más para comentar acerca de la posición de este gobierno en relación con Netanyahu y lo que está pasando en Gaza, que desde el primer día también Milei ha apoyado lo que está pasando ahí, sin mirar con la lupa un poquito de lo que están realizando ahí. Y ahora que me acuerdo, algo para decirles, es que muchos periodistas han viajado en los aviones humanitarios de Israel y les han pedido que no filmen desde el aire lo que es el territorio de Gaza, porque en caso de filmarlo los iban a de alguna forma o sancionar o terminar el vuelo o directamente no entregar la ayuda humanitaria hacia la población en Gaza. Bien, clarísimo. Además agregamos a toda esta ecuación que en teoría en el mes de septiembre, es decir, el próximo mes, Francia sí va a reconocer a Palestina como Estado. Exactamente, sí, justo lo habíamos hablado en la vez anterior, que Francia fue como el pionero en este caso, sacando a España, ¿no? Que ya lo había hecho en su momento, sí. Ahora Francia y también Gran Bretaña son varios países de lo que sería el grupo chico del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, del G7 también, ¿no? Podríamos decirlo, que empiezan a reconocer esto. Y es una preocupación para Israel. Obviamente Israel salió con los tapones de punta y ayer, si no mal leí por ahí en algún medio internacional, Trump le dijo a Canadá que si reconocía al Estado palestino le iba a subir más los aranceles. Así que también, bueno, hay algunas amenazas por parte de Estados Unidos y los que tienen mayor poder, ¿no? Tal cual, el escenario político está que arde, literal y figurativamente hablando. Patricio, no sé si hacemos un recorrido en algún otro punto del mapa. No, bueno, lo nombramos recién y tenemos que mirar un poquito hacia el costado, que es lo que está pasando en Siria, en la región de Sueida, que ha sido, bueno, es el centro, ¿no?, de la comunidad drusa en una parte de Siria, y que ya hace un tiempo, obviamente, lo que dijimos, ¿no?, desde que comenzó el 7 de octubre han sucedido un montón de hechos. Después de la caída de Bashar al-Assad en Siria, esa fue una de las regiones que se puso más en peligro, sobre todo con la comunidad drusa en esa ciudad, y que si bien en los últimos días bajó un poco la intensidad, se han visto videos de las matanzas de las personas únicamente por ser drusos, desde fusilamientos de edificios, toda una masacre adentro de hospitales. Bueno, este es el ejército oficial de Siria, de la nueva Siria, ¿no?, donde el presidente es un ex miembro de Al-Qaeda, como ya lo hemos contado hace mucho tiempo, y que Donald Trump ha de alguna forma levantado todas las sanciones contra esta nación por este nuevo gobierno que tiene Siria. Así que, bueno, es un poco contradictorio, ¿no? No negociar con terroristas, al parecer ha cambiado un poco, así que habrá que ver lo que pasa. Esperemos que las minorías en Siria sean un poco más cuidadas y respaldadas. Bueno, lo mismo le pasa a los católicos en Siria, ¿no?, que están en peligro. Recordemos uno de los atentados contra una iglesia católica que dejó al menos 50 muertos. Esperemos que dentro de los próximos meses esto no vuelva a pasar y veremos qué acciones toman, ¿no?, los países de Occidente, sobre todo Estados Unidos e Israel, que son los que siempre han dicho que han defendido a estas minorías. Totalmente. Bueno, Patricio, el recorrido amplio, la profundidad de las noticias también es extensa, por así decirlo. Así que, bueno, como siempre y todas las semanas, gracias. Y vuelvo a decir, hay que reconocer, sí, la calidad informativa de lo que haces semana a semana y la seriedad con que tomás algo que además tiene mucha sensibilidad y no hay nada para reprochar ni para ser puntilloso. Así que también haters gonna hate, lo digo por las redes sociales, muchas veces informás a través de Twitter y algún comentario crítica aparece. Incluso nos comentaron alguna vez un video de YouTube, lo cual agradecemos la interacción, aunque no sea la mejor de las formas. Mira, no lo vi, pero es algo que hay que estar acostumbrado en estos tiempos donde la opinión es más fácil desde el sillón de la casa que ponerse a ver realmente
pasa en cada lugar, ¿no? Nos podemos equivocar en un montón de cosas, pero bueno, nunca vamos a denigrar al otro por lo que opina. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Patricio de Oliveira Abdala, con la actualidad de Medio Oriente. Sí, hoy full Medio Oriente, hoy no, nos quedamos cortos de pasajes, nos quedamos ahí en la zona. No pudimos recorrer mucho. Es recién el primer día del mes. Bien, bueno, muchísimas gracias entonces a Patricio Oliveira Abdala con la actualidad de Medio Oriente. Nosotros nos vamos a una canción porque ya tenemos más contenido, ¿sí? Ahí aguardando acá en el Noticero. Con las 8 manos, ¿sí? 6 como una centolla, imagino que debe estar Nahuel y Cela dando vueltas de un lado para el otro. Le damos respiro, escuchamos una canción y volvemos con mucho más Noticero.